extienda las manos y ore por mí. Santo el Señor. Santo el Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Amén. Amén. 1 Corintios 14, 18. Ya hemos oído esta expresión de Pablo: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero interesante que él nos dijo, pero en la iglesia yo prefiero hablar en el idioma del pueblo para que entienda lo que estoy enseñando. Entonces, ¿dónde era que él hablaba en lenguas más que todos ellos si no era en los cultos? Era en su vida personal. Para Pablo, la oración en lenguas era su oración favorita. Él oraba más en lengua que lo que oraba en arameo. Era un idioma que él dominaba. Él dominaba el griego, dominaba el latín como un ciudadano de Roma que era. Pero cuando era en su relación con Dios, él oraba mucho en lenguas. Alguien me hizo una pregunta una vez, y la pregunta que me hizo alguien fue la siguiente: ¿Jesús habló en lenguas o no habló en lenguas? La Biblia no dice que habló en lenguas, pero tampoco dice que no habló en lenguas. Así que nadie puede decir. Pero a mí no me extrañaría si la Biblia dice que las lenguas son el idioma de los ángeles. Nos dice el apóstol Pablo, dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas. O sea, las lenguas del Espíritu caen en la categoría de lenguas angelicales. Así que si Jesús tenía tanto contacto y relación con los ángeles, es muy posible que también en su tiempo de oración él orara en lenguas. Algo que me hace pensar a mí es: algo notaron los discípulos alguna vez que lo vieron a él orando y posiblemente no entendieron lo que él estaba orando por la pregunta que hicieron. Y esto es, o sea, no tome esto como doctrina, sino como algo para despertar su curiosidad bíblica. Porque no es doctrina, que nadie me diga que estoy poniendo una doctrina. Pero los discípulos le dicen a Jesús: enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Es posible, dice que lo vieron orando en cierto lugar, porque Jesús tenía un cierto lugar donde él oraba. Y es posible, es una posibilidad, que lo oyeron orando en un idioma que ellos no entendían. Y posiblemente ellos creyeron que había un misterio tan grande de la oración que ellos nunca iban a poder orar en esa forma, claro. Como aún no era el tiempo de que viniera el Espíritu Santo y viniera el bautismo del Espíritu Santo con el don de lenguas, Jesús no le iba a hablar de eso ahora. En ese caso él le enseñó el Padre Nuestro. Yo no estoy diciendo que Jesús habló en lengua, pero nadie puede decirme que nunca habló en lenguas. ¿Está claro? Ok. Ahora, en esta sexta lección vamos a ver cómo la oración en lenguas energiza todo tu ser. No solamente tu espíritu, no solamente tu mente, no solamente tu cuerpo, sino que todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, es afectado en una forma positiva con esta oración. Ya hemos dicho que el bautismo del Espíritu Santo es la voluntad de Dios para cada creyente. Todos fueron bautizados en Hechos 2 y todos hablaron en otras lenguas. Así que ahí tenemos la voluntad de Dios perfecta. Todos fueron bautizados y en ese caso todos hablaron en lenguas. Así que esa es la norma, que todos sean bautizados y todos hablen en lengua. Yo no voy a juzgar al que no tiene las lenguas, eso no me queda a mí, pero yo tengo que decir cuál era la práctica. La persona que ha recibido este bautismo puede hablar en otras lenguas según el Espíritu la capacita. Muchas personas simplemente hablaron en lenguas el día que recibieron el impacto, el fuego del Espíritu Santo,
pero no se les enseñó que eso no es simplemente como una manifestación inicial de lo que recibieron, sino que es una herramienta que Dios nos ha dado para que oremos en el Espíritu. Se llama oración en el Espíritu. Este bautismo del Espíritu es solo la entrada a una vida de poder que está disponible para todo hijo de Dios. Pero todo empieza hablando en lenguas. La oración en el Espíritu, hemos dicho que es lo mismo que la oración en lenguas. Tiene el propósito de elevarnos, sacarnos de la oración natural y mental a la oración espiritual y sobrenatural. Porque orar en lenguas es un acto sobrenatural y es un acto espiritual. Si usted solamente ora en su idioma nativo, inglés, español o lo que sea, usted siempre está orando en la dimensión natural o mental. Y bueno, y tiene muchas bendiciones, pero usted no está explotando todo el potencial que tiene su vida espiritual para usted orar en el Espíritu Santo. Así que por eso no hemos tratado este tema en una forma superficial. Hemos traído 5 lecciones y esta es la última por ahora. O sea, no lo hemos tratado como algo superficial o secundario o algo que está simplemente en la superficie o algo, sino que es central a la vida espiritual. Como ya dije, si todas las personas que recibieron el bautismo espiritual en el libro de los Hechos hablaron en lenguas, es porque es de extrema importancia para la vida espiritual de la nueva creación. Al igual que Pablo, debemos orar en lenguas a menudo para que podamos recibir los beneficios plenos de esta gloriosa salvación. Hemos mencionado antes que Pablo es el maestro o el apóstol o el profeta de más revelación que hay en la Biblia después de Jesús. Nadie supera a Pablo, solamente Jesús. Y yo le atribuyo eso a que Pablo, por cierto, usted lee los escritos de Pedro, los escritos de Juan, los escritos de Santiago, y por alguna razón ninguno de ellos creyó que esto era importante. Y yo no estoy menospreciando los ministerios de ellos. Ellos funcionaron de acuerdo a la capacidad y al nivel que tenían. Pero entonces yo no voy simplemente a quedarme con el fundamento que me trajo Pedro y el fundamento que me trajo Santiago. Yo quiero recibir el fundamento de alguien que subía y bajaba al cielo y tenía conversaciones con Dios, que iba y oraba y se trasladaba al cielo, se trasladaba y Jesús le daba. Él dijo que Jesús le dio la doctrina a él principalmente. O sea, la doctrina que recibieron los otros apóstoles fue del Jesús natural, aunque era espiritual. Pero la doctrina que recibió Pablo fue del Jesús resucitado y glorificado. Entonces hay un nivel de revelación mayor en Pablo que en los otros. Bien, para que ustedes piensen en eso. Yo soy paulino, por cierto. Yo me gusta la teología o la doctrina paulina. Es práctica, pero es espiritual y puede ser muy complicada. Y Pedro dijo que los indoctos tuercen la doctrina para su propia perdición. Ahora, vamos a ver entonces las lenguas en cuatro formas. En relación con Dios, en relación contigo, en 3 formas, y en relación con Satanás. Y con esto concluimos hoy esta serie. Dios es espíritu. Por ahí empezamos. Dios tiene mente, pero Dios es espíritu. Jesús dijo cómo se debe adorar y servir a Dios. Cuando habló con la mujer samaritana en Juan 4:24, dijo: Dios es espíritu, y los que le adoran. Usó la adoración porque el acto más supremo de actividad a Dios no es predicación, es adorar. Quiero que me entiendan, el acto más importante, si cada uno de nosotros entendiéramos eso, no estuviéramos matando tiempo en lo que viene el mensaje, porque quiero oír una palabra de Dios. El Señor busca verdaderos adoradores. Fíjense que nunca dijo que busca verdaderos
predicadores. La actividad número uno del cielo es adoración. En el cielo todo adora. Las flores adoran. Dice, y a todo lo creado oí decir. Todo. Los animales adoran. Los pájaros adoran. Las piedras adoran. Porque reconocen a su creador. Alguien que tuvo un encuentro con Dios en el cielo, él decía que él veía a Jesucristo caminando por las veredas en el cielo. Entonces, en los tremendos jardines. Y cada vez que Jesús camina, todas las flores se vuelven hacia él. Y él dice, tenían vida. Simplemente cuando el maestro iba caminando, todas las flores, si estaban así, se tornaban así, a mirarlo a él y como a rendirse a él. Una pregunta, ¿usted va a permitir que la creación tenga más aprecio de Jesús? Usted que fue comprado con la sangre preciosa del Cordero, que sus pecados fueron perdonados, que su nombre está escrito en el libro de la vida, que un día usted va a reinar con él en gloria, que él está preparando un edificio en los cielos, que su nombre está escrito en el libro de la vida, que para usted no hay más condenación. Hello. Hay que ser tonto para no entender esto. Por eso fue que Jesús dijo, los verdaderos adoradores, pero bueno, esto es para todo el que sirve, en adoración o en cualquier forma. Todo lo que hacemos para Dios debe ser en espíritu y en verdad. Y dice que es necesario que le adoren o que le sirvan o que evangelicen. Todo tiene que ser en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. Por lo tanto, nuestro servicio a Dios debe ser en el espíritu y no meramente en las fuerzas de la mente o la energía de las emociones. Entonces, muchas veces, yo no sé cómo se sentiría Jesús que nuestra adoración está condicionada a cómo yo pasé el día, a qué me hicieron, a qué no me hicieron, a qué me dieron o qué no me dieron. Jesús se siente que le estamos robando la gloria y la honra. No tiene que ver nada con mis emociones o con mis experiencias, sino tiene que ver con quién Él es. Así que nuestro servicio a Dios es en el espíritu. Dice Pablo en Romanos 1:19, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. Sirvo en mi espíritu, en mi espíritu, o sea, en mi espíritu. O sea, mi espíritu es quien sirve. Lo que mi mente hace viene de mi espíritu. Las palabras vienen de mi espíritu. Es mi espíritu quien se conecta con Dios y con el Espíritu Santo para entonces servir a Dios y a esta generación. Porque testigo me es Dios a quien sirvo en el espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Sin cesar. Yo hablo en lengua más que todos ustedes. Y ahora dice sin cesar. Pablo fue quien dijo, orad sin cesar. ¿Usted quiere aprender a orar sin cesar? Le voy a decir cómo. Y kama sonda rama coteriandoro shealama araba coterelemendoro sealema ecoterebeto boshira bakaya y rama bashaya. No tengo ni que pensar aba coteriandalama shira bakosi halama glory. Sin cesar. Sin cesar. Y no hay que sentir un corrientazo que le baja por la espina dorsal ni nada de eso. No hay que sentir fuego que me baja de la cabeza, nada de eso. Porque es de mi espíritu. Estamos hablando de las lenguas en relación con Dios. Aleluya. Es una comunicación directa entre mi espíritu y Dios, que es un espíritu. Es la oración más perfecta. No hay falla. Por eso Satanás la odia. Porque te conecta a ti con lo sobrenatural. Te saca de lo emocional y de lo sensual, intelectual, y te lleva al nivel de lo espiritual y lo sobrenatural. Y otra vez, ya hemos visto estos versos, pero hay que volverlos a leer porque hay que seguirlos ordeñando hasta que suelten toda la leche que tienen. 1 Corintios 14:2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, o el que ora en lengua no le está orando a los hombres, sino a Dios. Sino a Dios.
sino a Dios, pues nadie le entiende. Aunque por el Espíritu que habla misterios, habla secretos, está orando secretos. Él mismo no sabe lo que está orando. Él mismo no sabe que él está ayudando a desarrollar su ministerio o su futuro o su destino. En esa oración que está haciendo, en que la gente te dice que estás perdiendo el tiempo. Aleluya. Una vez yo estaba en Brasil y fuimos a un lugar donde había habían de esos carritos que uno sube una montaña y suben y bajan, ¿entiendes? Por un cable. Y habían dos ex discípulos, no sé si fueron discípulos alguna vez, pero hay que llamarle ex discípulos, que andaban conmigo. Ellos iban atrás con tremendo relajo y yo iba al frente. Se iban riendo de mí. Los dos están descarriados y yo estoy como el roble. Se estaban riendo. Eso es todo lo que él hace hablando en lengua. Eso es todo lo que yo hago. Eso me ha salvado. Eso me ayudó a criar 4 hijos. Ese hablar en lengua construyó un ministerio que es respetado en todo el mundo. Esa oración en lengua posiblemente fue la que me trajo aquí también en el tiempo de Dios. Esa oración en lengua ha traído a muchos de ustedes que ni saben por qué llegaron aquí. Esa oración en lengua es la que trae la plata aquí que hace falta. Por eso no hay que vender chicha ni empanada. Aleluya. Esa oración en lengua paga todo lo que yo necesito, porque estoy orando los misterios de Dios. Yo no sé todas las dinámicas de orar en lengua, pero eso no es importante, pero yo lo voy a hacer. Dice, como tú no sabes cómo crecen los huesos en el vientre de la madre, así ignoras la obra de Dios. Esto es obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Esta oración es obra de Dios. Esto no es obra de un hombre. Dice que el que habla en lengua habla a Dios. Nadie le entiende. En el espíritu que habla misterios, habla secretos. Por eso es que estoy hablando de la lengua en relación con Dios, que es lo más importante. La oración en lenguas es una oración espiritual que va más allá de la esfera mental y contacta la 4ª dimensión del espíritu, contacta el mundo extrasensorial, extraterrestre. Aleluya. Nos estamos comunicando con el cielo. No tengo aquí ¿cómo es? La distancia que se calcula de aquí a donde está el reino, el trono de Dios, pero son miles y miles y millones de kilómetros. Yes. Es un lugar bastante lejos. Está en lo más alto, porque dice que Jesús fue exaltado a lo más alto, porque el trono de Dios está en lo más alto. Y en la gran Jerusalén, en la nueva Jerusalén, el lugar más alto es el trono de Dios, donde Él está sentado. Y para ahí vamos, los lavados por la sangre del Cordero. Para ahí vamos los que perseveremos hasta el fin. Para ahí vamos los que estamos tan enamorados de Jesús que este mundo no nos interesa. Y ahí es que llega nuestra oración, que va más allá de la esfera mental y contacta la 4ª dimensión del espíritu, contacta a Dios. Leo otra vez 1 Corintios 14, 15. Esto es como un repaso de toda la serie. Porque si yo oro en lengua desconocida, es desconocida para mí, pero no para Dios. ¿Ve? Para mí es desconocida, pero no para Dios. Mi espíritu ora, ¿ve? Mi espíritu ora. Así que en 1 Corintios 14, Pablo está hablando de orar en lengua. Él no está hablando del don de lengua. Pero si yo oro en lengua, mi espíritu está orando. ¿Is something wrong with that? ¿Hay algo equivocado que mi espíritu está orando? ¿O la gente prefiere que solamente mi boca balbucee? Hay una pureza en mi espíritu porque ahí está el Espíritu Santo de Dios. Él controla mis pensamientos, Él controla mi petición, Él controla la voluntad de Dios más allá de lo que yo pueda saber o entender. Pero mi entendimiento que hace un fruto. O sea, yo no entiendo, es que no tengo que entender. Si estoy orando mi destino, no, es mejor que yo no sepa cuál es mi destino, porque me asustaría.
Si Dios te revelara en un momento todo lo que tú vas a hacer, tú te asustarías. Te daría un patatuco. ¿Y cómo yo voy a hacerlo? Imposible, no. Aún Jesús le dijo a sus discípulos: tengo muchas cosas que decirles, pero aún no las pueden sobrellevar. Aún no pueden aguantarlas, no están listos. Y muchas veces nosotros, en nuestro limitado crecimiento espiritual, no estamos listos para saber las cosas que Dios quiere hacer con nosotros. Por eso es que entonces oramos en lenguas, para no asustarnos. Y usted no sabe lo que está orando. ¿Pero qué? Aunque mi entendimiento queda sin fruto, ¿qué pues? Voy a orar con el Espíritu, pero también voy a orar con el entendimiento. Y muchas veces yo me doy cuenta que he estado orando en el Espíritu, después empiezo a orar en el entendimiento. Y algunas veces yo tengo la sospecha que parte de lo que estoy orando en español es la respuesta a lo que yo oro en el Espíritu Santo de Dios. Dice que el que ora en lengua pida en oración interpretarla. Pero no es algo mecánico que tú haces. No es que tú te inventas algo. Es que surge automáticamente. Tú estás orando. O sea, esto no es un sistema. Esto no es, ¿entiendes? Como tú poniendo una tuerca aquí, un tornillo acá. No. Tú estás orando, tú estás adorando a Dios. De repente empiezas a orar en lengua, oras en el Espíritu, oras en el Espíritu. De repente cambias, empiezas a adorar a Dios. De repente te consagras en oración. De repente empiezas a pedir. Y muchas veces tú no sabes que eso es lo mismo que tú estás haciendo en el Espíritu. Pero que ahora el Espíritu Santo permite que tú tengas una idea de lo que tú estás orando. No es en vano. No permita que nadie le diga que es un balbuceo. No. Es el lenguaje de los ángeles. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con entendimiento. Se puede cantar con el Espíritu. Ahora, cuando yo oro a Dios en el lenguaje angélico, esto sí que para mí es poderoso. Yo activo la operación de ángeles. Si yo hablo en lenguas humanas y angélicas, 1 Corintios 13:1. Si yo hablo en lenguas humanas y angélicas, sé que hay lenguas humanas y hay lenguas angélicas. Aleluya. Con las lenguas humanas yo puedo actuar, yo puedo activar a que yo me haga un favor. Yo puedo activar a Rosana. Yo puedo activar a cualquiera de ustedes si tengo una necesidad. Pero con las lenguas angélicas yo activo los ángeles. Y ni yo sé lo que estoy haciendo. Ellos responden. Si yo hablo en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Pero ese no es el tema. Ahí está hablando. Pablo está hablando que hay una oración que son lenguas angélicas. Y yo creo que la oración en lenguas principalmente son lenguas donde me comunico con los ángeles, los cuales son espíritus ministradores enviados a los que somos herederos de la salvación. Esto que le he dicho es qué relación tienen las lenguas con el Dios del cielo. Amén. ¿Estamos claros? Vamos entonces a la segunda parte. Son tres partes. Las lenguas en relación con mi vida, con mi persona. En primer lugar, cuando yo oro en lengua, yo fortalezco mi vida espiritual. Y cuando yo fortalezco mi vida espiritual, eso va a afectar todo mi ser, que es un ser tripartita: espíritu, alma y cuerpo. En Efesios 3:16, que es también lenguaje paulino, él dice que estaba orando y dice: yo estoy orando para que os dé, para que el Dios de gloria os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Mire lo que dice: estoy orando por ustedes para que conforme a la riqueza de la gloria de Dios, ustedes sean fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Entonces, ¿cómo es que el Espíritu Santo fortalece el hombre interior? El que habla en lenguas se edifica a sí mismo. Se levanta su edificio espiritual. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo. Usted no está completamente edificado si usted no ora en el Espíritu Santo. Así que él oraba por los efesios para que fueran fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Los efesios eran bautizados en el Espíritu Santo. Eran sellados en el Espíritu Santo. O sea que a ellos no había que explicarle. Pablo fue quien fundó estas iglesias, las cuales entendían su lenguaje.
Eso es lo que sucede cuando yo oro en lengua. Yo fortalezco mi espíritu, mi alma y cuerpo. Más tarde les digo en qué forma. Cuando yo oro en lengua, yo me edifico en mi santísima fe. En mi santísima fe, las lenguas que hacen en mi vida, yo me edifico. Judas 1:18 al 21. Está hablando de los burladores, que siempre los han habido. Los que decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones. Los sensuales, que no tienen al Espíritu. No tienen al Espíritu. Hablan mal del Espíritu. Se burlan del Espíritu. Pero vosotros, amados, vosotros edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Y miren lo que dice: y cuando ustedes oran en el Espíritu Santo, se van a conservar en el amor de Dios. Y cuando ustedes oran en el Espíritu Santo, van a esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Bendiciones de tu orar en lengua. Te edificas en tu santísima fe, porque estás orando en el Espíritu Santo. Cuando oras en el Espíritu Santo, te conservas en el amor de Dios. Y estás esperando la misericordia de Dios, porque el Espíritu Santo está haciendo una obra interna que ni tú mismo te das cuenta. Aleluya. Ahora, esto es muy importante. Las lenguas en relación conmigo. Cuando yo oro en lengua, yo sano las heridas de mi alma. Esta es la verdadera sanidad interior o espiritual. No otras cosas que dicen por ahí, que te quieren llevar a ser un niñito y te vuelva otra vez, que en una consejería de psicología cristiana, que tú te pongas como un feto, a ser como cuando estaba para sanarte a ti y llevarte, y que hasta el feto, porque tu sufrimiento empezó en el feto. Bueno, yo no voy a entrar en eso, pero hay algo mejor que eso, y es orar en lenguas. Porque mira lo que dice 1 Corintios 2:11. Quiero que lo vean con mucha cautela. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. El hombre no lo sabe. Hay muchas cosas. ¿Cuántas frustraciones hemos tenido? ¿Cuántas cosas están albergadas en el banco de nuestras memorias? Experiencias negativas. Experiencias que las hemos blanqueado de la mente porque nos hicieron tanto daño que se nos olvidaron, para protegernos. Pero esas experiencias nos hacen reaccionar. Una niña que tuvo una mala experiencia con su padre o con una persona de autoridad, cada vez que veo un hombre en una posición de autoridad, está así, a la defensiva, porque fue herida, pero ella misma no sabe. Pero yo te garantizo que si recibe el bautismo del Espíritu Santo y se le enseña a que ore en el Espíritu Santo para sanarse, es terapéutico. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? ¿Okay? O sea que el espíritu del hombre. Y cuando yo oro en lengua, ¿quién ora? Mi espíritu ora. Y como mi espíritu lo sabe todo, aun cosas que yo no tengo en mi mente, mi espíritu empieza a orar a favor mío sin yo saberlo. Orando la perfecta voluntad de Dios. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios sabe las cosas de Dios. Mi espíritu sabe las cosas mías que ni yo sé. Pero entonces cuando yo oro en el Espíritu Santo, hay una terapia espiritual. Aleluya. Sana las heridas de mi alma, que me trataron mal, que no me amaron, que me traicionaron, cuántas cosas. Hay una sanidad. Somos gente sana. Somos gente sana. Gloria a Dios. Las lenguas en relación conmigo, yo oro los misterios de Dios y recibo la voluntad y la sabiduría de Dios. 1 Corintios 14:2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende. Por el Espíritu que habla, misterios. ¿Qué estoy orando? Los misterios de Dios, los secretos de Dios. Y en esos misterios está mi vida. Y ahí recibo la voluntad y la sabiduría de Dios. Amén. 1 Corintios 2:7.
1 Corintios 2:7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. ¿En qué? ¿Y cómo es que la hablamos? Orando en lenguas. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Misterio. Estamos orando misterios. Romanos 8:27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, pues conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Espíritu Santo unido con mi espíritu. Pero el Espíritu Santo no va a orar unido con mi espíritu, a menos que yo le preste mi boca, o que yo me haya dejado bautizar y llenar con el Espíritu Santo, y yo lo haya deseado hasta que de mi interior fluyan ríos de agua viva. Yo no voy a decir que, o sea, toda persona que recibió el bautismo del Espíritu Santo y habló en otras lenguas tiene la capacidad para poder orar en lenguas, pero no se nos enseñó. De los pocos hombres de lo que consideramos el evangelio pentecostal clásico, quien rompió con esto bastante y se atrevió a enseñarlo, fue el hermano Gigi Ávila. Y aún porque la enseñanza pentecostal que yo aprendí, porque yo fui pentecostal desde que nací, fue que solamente tú hablabas en lengua cuando venía el Espíritu Santo y te tomaba y tú perdías el control y ni sabías lo que estabas haciendo. Pero que tú no tenías control y que tú no podías ya más volver a hablar, a menos que otra vez Él te tocara. Entonces hay que llevar a la gente a un frenesí y a un emocionalismo cantando un corito 15 o 25 minutos, en lo que la gente se olvidan de ellos mismos y entonces, claro, le dan cabida al Espíritu. Y yo no voy a decir que sí, es del Espíritu, pero eso no tiene que ser así, porque yo no tengo que esperar a un despliegue emocional para orar en lenguas. Él dijo, cuando yo oro, no cuando el Espíritu me empuja a orar, cuando yo oro, dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas. Es algo que tú lo sabes, yo no puedo explicarlo. Yo no voy a decirte, imítame, repite conmigo, yo no creo en eso, pero es algo que tú sabes. Y mucha gente que pueden hablar en lengua no lo hacen por miedo. Sienten el gozo, sienten alegría y sienten algo que le balucea aquí, pero no se atreven porque tienen miedo. Tienen miedo a hacer algo en la carne. Y tienen tanto miedo a hacer algo en la carne que se quedan siempre en la carne. Entonces, muchas veces lo que Dios ha tenido que hacer con esas personas es agarrarlos en el sueño, y en el sueño ellos se ven que están hablando en lengua. Hay gente que antes de hablar en lengua despierto, Dios pudo tratar con ellos más fácil en sueños para activar en ellos ese don. Pues mira, si estás hablando en lenguas en sueños, eso indica que ya está en tu subconsciente y está en tu espíritu. Así que el impedimento es tu mente, o es tu doctrina, o tu miedo, o lo que te enseñaron, o el miedo a hacer el ridículo. Pero qué bueno es ser libre. Qué bueno es ser libre. Amén. De gloria a Dios. Le estoy dando material para que se desvelen y no duerman. Ahora, ¿cómo afecta esto a mi vida espiritual? Algo muy bonito que lo encontramos en Isaías 28, 11 al 12. Por favor, vamos allá. Porque ya estas lenguas se habían profetizado en el antiguo pacto. Porque lengua de tartamudos, lo cual es una traducción muy fatula. La mejor traducción sería porque en lengua de labios temblorosos. Usted ve que la mayor parte de la gente, la primera vez que recibe el bautismo del Espíritu Santo, es tanto lo que sienten que no saben expresarlo. Son como niños que están aprendiendo a hablar. Y tenga paciencia con la gente que algunas veces solamente dicen 2 sílabas. Pero no te quedes con el la, bla, 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 bla. Pídele al Espíritu Santo. Jesús dijo que yo hablaría nuevas lenguas. Jesús dijo eso, es una señal. Él dijo, yo hablaría nuevas lenguas. Pero muchas veces eres como un niño. Eso no indica que no son reales esas lenguas. Es que aún tú no has desarrollado un vocabulario espiritual. Aleluya.
Porque lengua de labios mentirosos, de labios temblorosos, perdón. Y en extraña lengua hablará a este pueblo. A los cuales él dijo, este es el reposo. Este es el reposo. Este es el descanso. O sea, el que ora en lengua entre en un reposo espiritual. Dad reposo al cansado. Y este es el refrigerio. Mas no quisieron oír. No quisieron oír porque no tenía sentido. No era lógico. No se puede analizar. No se puede meter en un tubo de ensayo. Es algo más que teología, es revelación. Porque lengua de labios temblorosos y en extraña lengua hablará este pueblo. Aleluya. Interesante que Pablo, no tengo la cita, pero en 1 Corintios 14, él citó este verso para hablar acerca de las lenguas. Así que Pablo da a entender que este verso es para la oración en lengua. Está en uno de los versos de 1 Corintios 14. Porque lengua de labios temblorosos y en extraña lengua hablará este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo. Da reposo al cansado y este es el refrigerio. Mas no quisieron oír. Un ejemplo, lo que ministramos mucho y predicamos mucho, nos cansa el cuerpo, nos cansa el cuerpo. No solamente nos cansa el cuerpo, se nos cansa la mente. ¿Entiendes? Y no solamente eso, todo el mundo, especialmente si somos gente ungida y gente amorosa, quieren sacar algo de uno. A Jesús dijo, alguien me tocó y de mí salió virtud. Te pueden, ¿entiendes? Pero entonces hay una forma de tú recargar tu espíritu. Y cuando tú recargas tu espíritu, tú pones la carga en Dios. Entonces, orando en lenguas, tú entras en un reposo. Y después que tú haces eso, tú no sabes cómo va a pasar. Pero tú sabes que en el momento, si vas a evangelizar, la palabra va a salir. Si vas a ministrar, la administración. Si vas a cantar, Dios se encarga. Porque has entrado en un reposo. Tú no estás afanoso, tratando de hacerlo en tu propia fuerza. Porque ya tú sabes que tú estás en asociación con el Espíritu Santo. Porque estás orando su mismo lenguaje. Estás hablando el lenguaje que Él entiende y que Él inicia. Así que estás entrando en el reposo del Espíritu Santo. Y es maravilloso, hermano. Es otra vida. Afecta aún tu energía física. Porque el cuerpo no sostiene mi espíritu. Mi espíritu sostiene mi cuerpo. Y de acuerdo al estado de mi espíritu, un espíritu bien alimentado con la palabra, bien fortalecido con la oración en lengua, un espíritu, aleluya, con palabras positivas, va a tener poder para sostener el cuerpo. Por eso es que cuando el espíritu se va, ¿qué sucede con el cuerpo? Se cae, se muere. Y ni la mujer te quiere en la casa. Cómprele en el mejor ataúd que sea de metal. Vamos a hacerle la mejor lápida en el mejor cementerio, no importa el dinero, pero aquí no lo quiero. Vamos a llevarlo a un campo santo, pero aquí no. Sí, me acuerdo en Puerto Rico, yo era un muchachito y antes en Puerto Rico se llevaban a las casas, se veía el muerto en la casa, se hacía la famosa velada, que era la noche entera, comiendo galleta y queso y chocolate caliente. No sé si acá era esa costumbre. Lo mismo, ¿no? Bueno, los que no eran cristianos era otra cosa lo que tomaban. Y yo me acuerdo que había una señora que decía, yo no quiero que lo saquen de mi casa. Yo quiero quedarme aquí con él. Pero ya el segundo día el muerto empezó a apestar. Y ella dijo, no, sáquenlo ya.
Es que ese no eres tú. Hello. ¿Sabe una cosa? Escúcheme, mírenme bien. Mírenme. Miren este santo hombre de Dios. La parte de tu vida a la cual tú le das más importancia es la menos importante. Y es la que no es eterna. Alimentamos esto como que es eterno, lo vestimos como que es eterno, lo cuidamos como que es eterno. Y entonces lo que es espiritual, que es nuestro espíritu y nuestra alma, somos muy descuidados. No le damos la importancia que tienen para la eternidad. Le dejo eso para que usted piense. ¿Ok? A este cuerpo le damos 3 comidas y la raspa por la noche si queda. Al espíritu, si acaso 1 hora el domingo, 1 hora. Y si vas a una de estas iglesias que no se predica, es un bocadillo frío. Un bocadillo frío que ni sabor tiene. Con eso tú vas a vivir. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Jehová. Así que cuando oro en lenguas edifico la totalidad de mi ser. Entiéndelo en esta forma: fortaleza para mi espíritu, sabiduría para mi mente y sanidad para mi cuerpo. Todo eso viene de orar en el Espíritu Santo. Así es que esa oración afecta a todo mi ser. Fortalece mi espíritu, me da sabiduría para mi mente y aún sanidad para mi cuerpo. ¿Cómo es que me ayuda mi esta oración en lenguas? Agudizo mi discernimiento espiritual. Dice 1 Corintios 2:15, el espiritual juzga todas las cosas. Eso no es que tú estás metido en los bochinches de nadie. Eso no malinterprete a Pablo. Está hablando que tiene discernimiento, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Nosotros, los que tenemos la mente de Cristo. Y la mente de Cristo la trae el Espíritu Santo. Y la mente de Cristo se va a manifestar cuando yo oro la voluntad de Dios, que es orando en el Espíritu, en lenguas. He dicho. Así que el que habla en lenguas tiene discernimiento espiritual, discierne las cosas en el Espíritu. Uno de los dones del Espíritu que son demasiado importantes es discernimiento espiritual, para que no sea engañado. Que no todo el que dice gloria a Dios o aleluya es salvo. Y no todo el que se llama apóstol es apóstol. O no todo el que abre un rancho es pastor. Aleluya. Ahora, hay una parte de las lenguas que no se ha hablado mucho, es las lenguas en relación con Satanás. Ok. Como Dios es espíritu, ¿qué es Satanás? Un espíritu. Y solo lo podemos vencer en la esfera del espíritu. Vamos a ponerlo en esta forma: somos 3 espíritus. Dios es espíritu, Satanás es un espíritu, yo soy un espíritu. Ahora, yo no puedo vencer a Satanás en la pericia de mi mente o en la fuerza física, porque a él no se pelea en lo físico, pero él tampoco se pelea en lo mental, pero sí se pelea en el espíritu. Y lo primero que quiere hacer el diablo es debilitar tu espíritu, a convencerte que no hay que orar en lengua, a convencerte que no hay que orar, que no hay que buscar a Dios, que no hay que escuchar la palabra, para que tu espíritu se debilite. Así que nosotros necesitamos el espíritu opuesto a Satanás, que es el Espíritu Santo de Dios. Siempre he dicho que las lenguas es un código que Satanás no puede romper. No puede romper. Cuando tú estás orando, para mí la mejor, si le queremos llamar guerra espiritual, es orando en el Espíritu Santo. Orando en el Espíritu Santo de Dios. Porque Satanás no entiende. Porque el que habla en lenguas habla lenguas angelicales, pero son del lado positivo, no del lado negativo. Cuando tú hablas en lengua, tú desatas el río de Dios en mi corazón. El que cree en mí
como dice la Escritura. Ríos de agua viva. Ríos de agua viva correrán ¿de dónde? De su vientre. Pero voy a decirle de dónde vienen esos ríos de agua viva. Está en Apocalipsis, creo que es 20, que sale del trono de Dios, sale el río de la vida. El río de la vida sale del trono de Dios. Ese es el mismo río que cuando tú crees en Cristo y recibes el bautismo del Espíritu Santo, se destapa dentro de tu espíritu y sale hacia afuera para dar vida, para bendecir, pero también para que sea como un flood, honey, un flood, un diluvio, una inundación de agua para echar fuera al enemigo. Isaías 59, 19. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, desde el occidente, desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río. O sea, el espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Pero esa coma la pusieron ahí o sea, el texto original no tenía coma en el hebreo, ni coma ni punto muchas veces, porque son otros idiomas. Usted puede muy fácil decir, porque vendrá el enemigo, coma. Y como río el espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Él viene. Pero entonces el río de Dios que está en usted se levanta. Pero usted tiene que tener una actitud. Podemos cambiar el curso de un culto, el curso de nuestra oración, orando en lenguas. Muchas veces nosotros nos damos por sentado, no, que la atmósfera está fuerte, que hay demonios. No importa los demonios que hagan. Vamos a adorar a Dios. Vamos a darle gloria a Dios. Levantamos las manos al cielo. Cantamos algo acerca de Jesús. Exaltamos a Jesús. Y ahora vamos a hablar en el espíritu. Shandara katarianda, orabacoterianda, shenda la macoria, arbecoterianda la mamá, retalebe shota la macaya, arianda. ¿Y qué pasa? De tu interior, de tu interior, de tu interior, de tu interior fluyen ríos de agua viva. Y el enemigo tiene que, porque el Espíritu Santo está levantando bandera dentro de ti, levantando a Jesús. Hay poder en esta oración. Wow. Este mensaje no es para convencer a los agnósticos. Para ellos no hay esperanza. Es para edificar a los santos, los que tienen hambre y sed de Dios, los que queremos recapturar el verdadero Pentecostés que se ha perdido. Hay que recapturarlo. El poder que perdió la primera iglesia hay que recapturarlo. Oh, gloria a Dios. Así que desata el río de Dios en mi corazón. Hablar en lenguas. Son como ríos de agua viva. Cuando yo oro en lengua, yo me hago fuerte en el poder de su fuerza para pelear la buena batalla de la fe. Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y segundo, y en el poder de su fuerza. ¿Cuál es el poder de la fuerza de Dios? El Espíritu Santo. Y como yo me fortalezco orando en el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Efesios 6:18. Orando en todo tiempo. En todo tiempo. Con toda oración y súplica en Él. ¿Lo ve ahí? En el Espíritu. Y ya Pablo dijo que es orar en el Espíritu. Y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea que usted puede orar por todos los santos. Y orando en lenguas, me libero de toda influencia de demonios en mi propia mente. 2 Corintios 10:4-5. Porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de ¿qué? De fortalezas, derribando argumentos. ¿Dónde? En la mente. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aleluya. Las almas de nuestra milicia no son carnales. Derribamos toda fortaleza espiritual. Gloria a Dios. ¿Por qué no estamos de pie? Levantamos la mano al cielo. Empieza a orar. Empieza a adorar a Jesús. Dile: Jesucristo, yo te amo a ti. Te quiero a ti. Te deseo a ti. Gracias
por el regalo del Espíritu Santo. Es el don de Dios para la iglesia. Te cedo mi vida, te cedo mi cuerpo, te cedo mi mente. Bautízame, lléname en el Espíritu Santo. Levanto las manos al cielo. Eso es, aleluya. Y ahora el Espíritu de Dios cae, 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 como caíste en el día de Pentecostés. Espíritu Santo cae como caíste en casa de Cornelio, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Espíritu Santo cae como caíste sobre aquellos discípulos en Éfeso. Ahora mismo, Espíritu de Dios, hay gente aquí que no han recibido el bautismo. Dales hambre, dales sed. El que tenga sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, ríos, inundaciones de agua, dones del Espíritu, dones de lengua, de interpretación, profecía, sanidades, milagros, palabras de ciencia, palabras de sabiduría. Ahora mismo, Rabá Shakala Mamá Caterea, Endorobo Shekali Baraba, Eko Boshe la Bacaya. Eso es. Lléname, 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 lléname. Bautízanos en fuego, bautízanos en fuego. Oh, aleluya. Poder de Dios. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Rabababa Kotoroboshea, Iriando Kotoroboshea Lava, Estarebe Kotoroboshea Lebakaya, Endoroboshe Lebe Korreberebendara. Hey glory, hey glory, hey glory. Hallelujah. My God. Hallelujah. 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 No sé si ustedes se dan cuenta que yo no ando tratando de forzar ninguna manifestación. Él es lo suficientemente poderoso para hacerlo, y hacerlo en cada uno de ustedes en el momento preciso que usted se abra completamente a Dios y que usted lo desee. Usted tiene que desearlo, y no hay ningún tipo de desorden ni de locura. Es algo muy inteligente, porque el Espíritu Santo es el espíritu de sabiduría. Aleluya, amén. Puede tomar su lugar, siéntese. Bueno, quiero decirle, explicarle algo. Hablar de estas cosas no es fácil. Primero, porque usted tiene que sacar tanto fundamento y rudimento viejo que se ha pegado a nuestras mentes, ¿entiende? Pero es una de las cosas que a mí más me ha bendecido para este ministerio que estoy haciendo en el mundo, y se lo quiero transmitir. Así que hemos terminado en esta forma. Ahí están los 6 mensajes en púlpito, no un rosario. Yo siempre hago una lista, y en esa lista usted encuentra los mensajes. Así que la lista se va a llamar La dinámica de la oración en el Espíritu, y ahí están los 6 mensajes. Lo puede volver a escucharlo una y otra vez más, y Dios le va a dar tremendas experiencias a usted, porque en esta iglesia nos vamos a seguir inclinando más a lo espiritual y a lo sobrenatural, que quedándonos acá hablando de plata, de dinero, de posición, de amistad, todas esas cosas que las iglesias ahora se especializan en eso. Iglesias amigables, eso no cambia a nadie, pero el fuego del Espíritu Santo sí que nos cambia. Saque su ofrenda, por favor. Vamos a honrar al Señor con nuestro diezmo y ofrenda voluntariamente. Dios ama al dador
alegre. Gracias, Padre. Amén. Quiero dar gracias a todos los que quedaron en